Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de gestión de emociones. Esto tiene que ver también con los temas que hemos hablado. Como saben, pues es como vamos hilando ciertos temas, ¿no? Sí tiene que ver con el estado de zona de confort y tiene que ver también con la inteligencia emocional. Pero aquí la gestión emocional, vamos a entender un poco de lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras propias emociones, que eso es lo que nos cuesta mucho trabajo entender. ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo? Porque siempre nos enfocamos a cierto tipo de emociones, que son las básicas, ¿no? Que es el enojo, que es la felicidad, que es la angustia, que es la parte de estar tranquilos, digámoslo así, ¿no? Pero nosotros tenemos mil emociones y esas emociones también implican que nosotros a veces no estamos muy bien, cómo nos sentimos. Y esta parte de la gestión emocional es cómo podemos nosotros canalizar esas emociones y poderlas entender para que nosotros podamos fluir en determinado momento con las circunstancias o lo que está pasando en nuestra sociedad con nosotros o nosotros mismos, por nuestras emociones que tengamos de algún sentido, que puede ser desde una pérdida, que puede ser una emoción ahí atorada, que puede ser una emoción gestal, digamos que esto es desde niños, y entonces eso implica que nosotros a veces no nos estamos como involucrando en nuestras emociones, porque nos cuesta mucho trabajo el entenderlas. ¿Y por qué no te entiendes tú? Si tú no te entiendes, una de las partes importantes es que si tú no te entiendes y no sabes cómo es tu emoción, tampoco vas a entender lo que está sucediendo contigo y con tu emoción, porque nos cuesta mucho trabajo, de verdad, a veces entenderlas o entenderte a ti. Si no te entiendes a ti, pues menos vas a entender tus emociones. Y a lo mejor estás en una emoción de enojo y no estás canalizando o no estás viendo de qué manera tu enojo te está perjudicando. Hay veces y hay personas que se enojan mucho y pueden ocasionar y hacer algún tipo de cosas que a veces se pueden arrepentir. Entonces no estás gestionando esa emoción, no estás canalizando esa emoción, porque tu enojo salta y entonces dices, no me importa lo que pase, no me importa lo que interese, me bajo y me voy, o le pegas a alguien, o dices cosas que no tienes que decir y ya después que reaccionas, pues te arrepientes. Pero aquí es como no entender esa emoción de enojo, porque nos cuesta mucho trabajo. Y a veces organizar nuestras propias emociones nos cuesta también demasiado trabajo. Hay gente que sí puede entender sus emociones y hay personas que no las pueden entender. Entonces yo me enojo porque pues me pone de malas esta cosa o esta situación. O me pone de malas que la gente sea así. O sea, no tiene por qué ponerte de malas. Simplemente hay algo que a ti no te gusta, pero no significa que te ponga de malas. Entonces no estás gestionando esa emoción. Igual si eres una persona que es feliz, está contenta, que está alegre y que dice, no, es que te la pasas todo el tiempo alegre, o que todo el tiempo te la pasas muy bien o todo el tiempo te la pasas con esa situación. Entonces, a nosotros también nos cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Si estoy feliz, si estoy contento, pues es porque pues en este momento me siento feliz y a las demás no tienen por qué importar si estás contento, triste o demás, sino tú tienes que gestionar esa emoción, tienes que entender cómo de alguna u otra forma esa emoción te afecta. Por eso, incluso pues está la película Intensamente 2 y entonces ahí habla de varias emociones y cómo podemos entender nuestras propias emociones y cómo podemos gestionar esas emociones. Y a veces nos cuesta mucho porque una de las cosas que el ser humano en general hace es que no identificamos nuestras emociones. Si estás enojado, si estás triste, si tienes miedo, si tienes ansiedad. No, hay personas que dicen, yo ya me conozco, si tengo una crisis de ansiedad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que calmar y a lo mejor tengo que caminar o a lo mejor tengo que relajarme, escuchar música. Si tú ya sabes, por ejemplo, cómo atacar tu ansiedad, independientemente que en algunos momentos puedas tener medicamentos, si tú tienes cómo manejar tu ansiedad, entonces sabes cómo la puedes controlar. Y eso es cuando esa es la parte de la gestión de emociones. Cómo controlamos y cómo identificamos lo que nos pasa y cómo nos pasa. Si a nosotros nos cuesta mucho trabajo hacerlo es porque entonces nosotros mismos no estamos entendiendo nuestras propias emociones. Nos cuesta mucho trabajo.
Tú puedes entender las emociones de los demás y les puedes decir cosas y les puedes hacer cosas y puedes sentir cierta situación de otras personas. Es que estás así y así y así y así. Pero no te entiendes a ti de cómo están tus emociones. Por eso a veces muchos de los factores es no identificar tu emoción propia, de cual sea. Si tú tienes por ejemplo, una emoción de frustración, entonces dices, bueno, estoy frustrado o frustrada, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que manejar? Hay personas que dicen, ya estoy frustrada, lo que tengo que hacer a lo mejor golpear un cojín o demás, pero no significa que la frustración lo vayas a llevar con otras personas, porque estás desquitando tu frustración. Si nosotros en general hacemos y vemos lo que nosotros estamos pensando y haciendo, pues es mucho más fácil que nosotros podamos identificar nuestras emociones. Y esa es una parte muy importante, porque a nosotros los humanos nos cuesta mucho trabajo identificar lo que nos pasa. Hay personas que sí identifican, es que a mí me pone de malas esto, esto y esto y esto, o me estreso por esto y esto y esto, o me pongo angustiado o angustiada por ciertas situaciones y entonces me empieza a dar ansiedad y entonces me empieza a dar la angustia y entonces me empieza a dar el estrés. Porque es como una cadenita siempre. O sea, empiezas por nada, no estás bien, por ejemplo, no estás de buenas o no te sientes bien o te sientes un poco intranquilo, digámoslo así, y algo te detona una situación emocional y eso hace que entonces tu detonante pueda ser mucho más complicado. Porque no estamos identificando nuestras emociones y las emociones que tú puedas tener para saber cómo la puedes controlar y qué manera saber, a ver, si yo me siento estresado o estresada, ¿qué es lo que tengo que sentir? A ver, si me estreso, pues ¿qué me pasa? A lo mejor físicamente pues me duele el estómago, te da la citis, ¿no? La colitis, la gastritis. Y a lo mejor si estás en esa parte de estrés, que hablaremos del estrés, pero si estás en esa parte de estrés, ¿por qué te sientes a lo mejor un poco incómodo contigo físicamente? A lo mejor también emocionalmente dices, bueno, me siento y entonces empiezas con ciertas características, a lo mejor te pone de malas, a lo mejor te pone mal, a lo mejor te pone triste, a lo mejor te pone angustiante. Entonces cada quien sabe identificar sus emociones y cada quien sabe qué le afecta. Por eso cuando tú gestionas tu emoción, sabes de qué manera la puedes controlar, digámoslo así. Si yo estoy en un proceso de ansiedad, a lo mejor porque tengo mucho miedo o me da mucha angustia por ciertas situaciones que tengo personales, laborales, sociales y demás, ¿qué tengo que hacer yo para quitarme ese miedo y esa angustia? A lo mejor es caminar, a lo mejor brincar, correr, ¿no? Por eso dicen que el ejercicio es muy bueno para ayudarte a tu situación emocional que tengas, ¿no? El correr, el que digas, bueno, me fui a correr, me fui a caminar, me fui al cine, me fui a comer, me fui a distraerme, como dicen, ¿no? A veces el caminar, a veces ayuda mucho, pero no lo identificamos, porque a lo mejor te relaja, no ves a nadie, no pelas a nadie, o quieres estar solo para controlar tu emoción. Entonces ahí estás gestionando tu emoción. Cuando tú identificas esa emoción es mucho más fácil que podamos entender y comprender tú lo que tienes, de cualquier aspecto, y cómo lo puedes controlar. Hay gente que no lo puede controlar y hemos visto muchas veces que el enojo a veces la gente lo saca de quicio porque a lo mejor trae cosas anteriores, porque se despertó de malas, porque a lo mejor no tuvo cosas muy buenas o a lo mejor no fue un buen día y entonces te desquitas con alguien que está enfrente de ti. Y hemos visto que hay hasta accidentes y muertes y demás por algún parte de enojo. Y lo mismo pasa cuando estás frustrado y lo mismo pasa cuando te sientes feliz, que dices estoy contento y entonces llega alguien y te quita esa felicidad, ¿no? Porque tú estás gestionando esa parte. O esta parte de estar tranquilo, o esta parte de estar bien. Entonces cuando tú identificas eso, eso te va a ayudar a poder entender cómo estás y de la manera que estás. Y cuando nosotros no entendemos cómo identificar esta parte, pues es mucho más complicado. Pero si sabemos cómo lo identificamos, entonces vamos a poder regular esa emoción. ¿Cómo la vamos a poder regular? De esta forma, si tú ya identificaste que no estás muy bien, pero yo la forma como la regulo, por ejemplo,
Si tú estás muy ansioso, digamos, así que tengas, no es que tengas ansiedad, sino que estés como ansiosito o ansiosita, que digas, ay, es que me siento como muy ansioso, ¿no? Como que con nervios, como con angustias, y a lo mejor dices, no, pues a lo mejor para mí, igual para ti es fumarte un cigarro, a lo mejor para ti es caminar, o a lo mejor que te dé el aire, ¿no? Entonces ahí ya estás regulando, dejas que pase 5 o 10 minutos y entonces ya estás como bajando esa emoción. Cuando bajas esa emoción, la regulas. Pero si estás constantemente con esa emoción, entonces no la vas a regular. Y entonces te va a explotar esa parte emocional. Por eso es importante cuando la identificamos y cómo la regulamos. Porque cada quien sabe cómo la puede regular. Muchas veces, si no estás muy bien emocionalmente, y aunque estés muy bien también, saber cómo identificarla y cómo regularla para que nosotros estemos de mejor manera en muchos aspectos. Y las emociones son tan, a veces, como no tan complicadas y a veces complicadas, a veces sencillas y no tan sencillas. Pero a veces es como identificar ese proceso que tienes emocionalmente, llámase cualquiera. Entonces, si tú lo regulas, es mucho más fácil que te tranquilices en cualquier sentido y en cualquier emoción. Y entonces también tiene que ver que si tú identificas y regulas, también te vas a quitar la zona de confort, porque muchas veces también, y lo hablamos en el tema de zona de confort, que cuando tú estás muy quieto y cuando estás conforme con algo, pues estoy a gusto, estoy bien, a pesar de que tus emociones ahí te están diciendo no lo hagas, mira, muévete y demás. Entonces también identificar eso que te está pasando y que tiene que ver con mucho con la inteligencia emocional. Regular lo que nosotros estamos sintiendo para que nosotros vayamos modificando haciéndolo. No es de la noche a la mañana, no es que hoy o mañana ya estás bien, no, ese es un proceso, por supuesto. Pero ante todo tienes que identificar qué es eso, de la manera como lo puedes hacer. Y de ahí lo vas a regular de la forma que tú lo puedes regular. A lo mejor hay personas que lo pueden regular meditando. Si no sabes meditar, pues entonces tranquilizándote, a lo mejor escuchar música, de cualquier música de que te guste. Si te gusta el rock, pues puedes escuchar rock. Si te gusta música tranquila, pues vas a escuchar música tranquila. La música que te gusta, si te gusta salsa, si te gusta cualquier música que digas, ay, esta música me pone de buenas o me hace sentir bien. Entonces ya estás bajando tu emoción intensa, digámoslo así, y entonces ya la estás regulando, ya la estás bajando, ya la estás nivelando. Y entonces a lo mejor esta parte y esta técnica te puede ayudar mucho. Cada quien sabe que cómo está, de qué manera está y de cómo se siente. Pero si tú no te sientes bien con lo que estás haciendo, pues entonces no vas a poder regular tu emoción. Y entonces va a ser muy difícil que la puedas gestionar, ¿no? Entenderla, comprenderla, abrazarla a veces. A veces una de las cosas muy importantes que hay que entender es abrazar nuestras emociones. Como abrazar eso que sentimos, abrazar eso que tenemos, abrazar el cómo te sientes. A veces eso nos cuesta mucho trabajo los seres humanos. Porque abrazar tu emoción nos cuesta mucho. Abrazar nuestras emociones, es decir, a ver cómo me siento hoy. No me siento bien, o a lo mejor me siento contenta, a lo mejor me siento tranquilo, a lo mejor me siento frustrado, a lo mejor me siento triste, a lo mejor me siento pues un poco angustiado, a lo mejor me siento con miedo, a lo mejor me siento de alguna forma, o en este momento tienes algún tipo de emoción por ahí. Tú que te sientes a lo mejor ahorita angustiado, o te sientes triste, o te sientes deprimido, te sientes infeliz, o te sientes feliz, te sientes muy bien. Si tú regulas esa emoción de cómo te sientes y la identificas, qué momento te sientes así, es mucho más fácil que bajes esa emoción. Si en este momento tú tienes algún tipo de emoción que te angustia, yo lo que te diría es, entiendo mi emoción, comprendo tu emoción, acepta tu emoción y entonces ve lo que te puede ayudar. Si necesitas salir a caminar, sal a caminar. Si necesitas ir a correr, sal a correr. Si necesitas escuchar música, escucha música. Si necesitas ver una película, ve la película. Lo que te haga sentir bien, pero no salir con ese enojo,
o esa frustración, o esa angustia, o esa felicidad también. Cualquier emoción tampoco es tenerla tan extremo, sino saber lo que tenemos para poder regularla. Y a lo mejor en este momento alguien dice, es que yo necesito un abrazo porque me siento mal. Pues yo te doy este abrazo a la distancia para que puedas regular tu emoción. Y entonces lo que podemos hacer es cerrar tus ojos en este momento si algo tienes y ver cómo te sientes y decir, mi emoción está tranquila, mi emoción está en paz. La regulo, la acepto, la controlo, se libera y se suelta para no sentirme como me siento. Y abren los ojos. Y a lo mejor este ejercicio les va a ayudar un poco a nivelar y a regular sus emociones. Y entonces lo van a poder gestionar. Y entonces aquí es cuando tenemos que empezar a entenderlas, ¿no? Si tú entiendes esta parte, pues vas a entender lo que te pasa, como les comento. Y entonces, cuando ya identificas tus emociones, pues entonces ya las vas a poder entender y entonces las vas a poder trabajar. Y entonces ya sabes que si a mí me angustia algo, ¿no? Si me siento como muy ansioso, ¿no? Por ejemplo, que no sea una ansiedad crítica, pero si es una ansiedad, poca ansiedad, y que te dices, es que me son las manos, me siento como muy nervioso, muy ansioso, pues a lo mejor caminar, o a lo mejor relajarte, o a lo mejor tomar el sol, o que te dé el viento, o que te dé el aire, a lo mejor eso te ayuda a bajar un poco esa ansiedad. O lo que tengas, si tienes estrés, dices, yo necesito salirme a comprar algo a la tienda, ¿no? Al súper o lo que sea para quitarme ese tipo, porque muchas veces también sucede cuando no gestionamos nuestras emociones, te da por comer a veces, o no comer, ¿no? Como te da la ansiedad, como que dices, necesito comer, necesito tener algo, necesito estar bien. Entonces eso hace que tú tengas esa parte de o comer mucho, con no comer, o cómo te sientas. Hay gente que le da por fumar, hay gente que no. Hay otros que les da por dormir, ¿no? Estar acostados, ¿no? Porque no están regulando su emoción. Eso es un poco diferente a las pérdidas, aclaro. Que sí tiene que ver un poco, una cosa que estés en depresión por algún tipo de pérdida, ya sea de un familiar, ya sea que tengas, porque perdiste un trabajo, porque tu relación no funcionó y tronó, porque las cosas no se han dado. Si tú tienes esa parte de pérdida, tiene que ver las emociones, pero es otro tema, digámoslo, diferente, que sí tiene que ver con tus emociones, pero de otra manera. Si estás en esa pérdida, también lo podemos gestionar, porque tienes que tener ese proceso de entendimiento, de aceptación. Acuérdense que el proceso de pérdida es, no lo reconoces, te enojas, te frustras, luego te da el enojo, luego te da la depresión, que es ahí donde muchas personas se quedan. Y en ese tipo de depresión, pues te pueden dar muchas cosas y hay gente que se queda ahí eternamente. Y por ese tipo de depresión, te dan otras emociones y entonces ya no estás gestionando tus emociones, a pesar de tu pérdida. Pero si cotidianamente algo pasa en tu trabajo, en la sociedad, en tu familia, en donde sea, y algo, es más, en el tráfico, dices, este loco se me metió y entonces no sé qué, ¿no? O las cosas no están bien, o este está manejando lento, o lo que sea, entonces te empieza a estresar, o a lo mejor el clima te estresa también. Pero entonces, como son detonantes de tu emoción, pues lo que tienes que entender y comprender es cómo lo voy a gestionar, cómo lo puedo minimizar, cómo lo puedo controlar y cómo lo puedo salir de eso. A nosotros nos cuesta mucho trabajo eso. Los seres humanos a veces les digo que somos muy complicados, demasiados complicados. A veces pueden ser las cosas muy sencillas, pero nosotros nos complicamos de más. Nos complicamos de cómo no estamos bien o cómo no estamos comprendiendo las cosas. Porque es muy fácil echarle la culpa a medio mundo, eso también es otro factor. Que le echas a la culpa al fulanito, al mengandito, al que te hizo. Ese también es una realidad. Pero tú como tu realidad, ¿qué te está afectando esa emoción? Que a lo mejor la otra persona sí te hizo, te ha demás, pero a ti ¿cómo te afecta esa emoción? ¿Y cómo tienes que trabajar esa emoción?
y cómo la tienes que gestionar. Entonces es entender y comprenderlo, por eso lo tienes que identificar, lo tienes que entender, comprender, asimilar, para que vayas bajando esa emoción. Entonces expresar lo que sientes, pues de alguna forma, cómo estás. Si hay veces te cuesta trabajo, pues a lo mejor lo puedes escribir hoy, me siento así y así, ¿qué tengo que hacer de la manera de la manera que lo tengo que hacer? Pero muchas veces es más trabajar con esa emoción que tienes. Si tú la entiendes, la comprendes, la asimilas, es mucho más fácil que la puedes gestionar. Es mucho más fácil que la puedes comprender. Ahora, si tú, por ejemplo, que también puede ser otro factor, te sientes culpable por alguna situación emocional que hayas hecho o lastimado a alguien o hecho algo, debes de entender esa culpabilidad también. Porque muchas veces es que es mi culpa, que también es uno de los factores que tenemos con los seres humanos, nos flagelamos, que es lo que les digo, ¿no? Nos auto boicoteamos muchas veces también. Eso tiene que ver también con la gestión de emociones. Pero si tú te sientes culpable de algo, razona y entiende. Y si a alguien le tienes que pedir perdón, pues pídeselo, que hablaremos del perdón también. Pero si una disculpa o quieres hablar con esa persona, hazlo. Y a lo mejor vas a estar tranquilo, pero si no lo entiendes va a ser diferente que lo puedas gestionar. Y una de las personas o los ángeles, el arcángel que te puede ayudar en esta parte de la gestión emocional es el arcángel Chamuel. El arcángel Chamuel es de mucha armonía, de estar bien. A lo mejor le puedes decir, ayúdame a gestionar mi emoción, a entenderla y comprenderla para salir. Y una de las cosas que él te dice es, si tú no entiendes tu emoción, no vas a entender lo que te pasa. Debes de comprender, analizarla y entenderla para que puedas salir de ese momento. Mientras la gestiones y la entiendas, podrás salir más fácilmente de cualquier situación y de cualquier emoción que te esté atorando. Entonces lo que él te dice es eso. Tienes que entenderla, comprenderla, para que entonces entiendas tu emoción y cómo la puedes bajar y cómo la puedes nivelar. El gestionarla es nivelarla. ¿Cómo la puedes tener en medio? No es tenerla ni muy arriba ni muy abajo, cualquier tipo de emoción, sino tenerla estable. Porque eso, tus emociones estables te van a ayudar mucho más fácil con lo que puedes hacer el día de mañana. Y que entenderlas. Y si te pasa otra vez algo, ya sé cómo lo puedo hacer, ya sé cómo lo puedo controlar, ya sé cómo lo puedo nivelar. Y si tú ya te conoces cómo tienes esa emoción, es mucho más fácil que la puedas controlar. Y entonces la puedes gestionar nivelándola, controlándola y haciéndola. No es que la controles y la limites, no, sino es cómo la puedo gestionar, cómo la puedo controlar, pero sacarla. Y les vuelvo a repetir, puede ser con música, irte a correr, pegarle a una almohada, gritar, ¿no? Esta parte de gritar, aunque estés en tu casa, es una técnica muy buena. O ponte una música a todo volumen y cántala a todo pulmón, aunque no sepas cantar. Y eso también te puede ayudar. Si no quieres gritar, pon una música muy alta y cántala. Y entonces dices, pues sí, pero cuando la cantas, también sale tu parte que tienes ahí. O cuando vas a un concierto y gritas todo el tiempo, te dices, ay, cómo que descansé. O cuando te vas a un juego intenso, como les digo, y entonces también gritas y también dices, ay, como que me siento más relajado, como que solté. Por eso también es muy importante que sueltes ciertas cosas. Entonces eso también te va a ayudar, como a gritarlo, a hacerlo. Y entonces vas a decir, ya me siento mejor, ya me siento más controlado, ya me siento más nivelado. Y eso va a hacer que las cosas puedan funcionar de mejor manera. Si no te entiendes tú, pues es muy difícil que lo puedas hacer. Y el ejercicio que les di de cerrar sus ojos y escuchar lo que les dije, eso les va a ayudar también a nivelarla, a entenderla, a comprenderla. Porque cada quien maneja sus emociones de diferente forma. Entonces hay que gestionarla, hay que comprenderla. Pero ante todo te tienes que comprender tú, que ese es el problema. Nosotros no nos comprendemos a nosotros mismos y nos cuesta mucho trabajo el poder hacerlo. Porque es muy fácil decirle de enfrente a tu vecino, a tu esposo, a tu amigo, a tu novia, a quien quieras, el cómo está. Pero si tú no entiendes esa parte, o a lo mejor te dice, pero no la estás captando, decir, a ver, te estás estresando demasiado, te estás angustiando demasiado.
Pero si tampoco escuchas esa parte de decir, a ver si es cierto, a ver qué tengo que hacer, me tengo que controlar, tengo que caminar, tengo que estar más tranquilo o más tranquila, y eso te va a ayudar a hacer las cosas. Entonces, entiende y comprende las cosas que puedes hacer. No te preocupes ni te angustie porque no la puedes hacer, pero poco a poco si lo haces, te va a ayudar muy bien y entonces la vas a poder gestionar. Pero ante todo, entiende y comprende tu emoción para que puedas gestionarla y puedas ayudarte en cualquier momento y en cualquier situación. Y si no, pues traten de poder canalizarla. Por si tú te canalizas emocionalmente es mucho más fácil. No que te canalice alguien, sino tú. Decir, a ver cómo me siento, cómo estoy. ¿No? Hacer una retrospección. Decir, a ver, hice esto, hice lo otro, no me siento bien. Hay cosas que pueden funcionar y no funcionar. Pero somos humanos y todos nos podemos equivocar para bien o para mal. Pero es entenderla y comprenderla, el cómo estás bien o cómo estás mal. Y eso te va a ayudar mucho a comprender ciertas situaciones. Pero eso hay que hacerlo, analizarte a ti como ser humano, como persona, para que lo puedas hacer. Entonces, pues, esta parte de cerrar sus ojos, de escuchar música, de gritar, de cantarla, les va a ayudar mucho. Créanme que les va a ayudar mucho. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita en todas mis redes, YouTube, TikTok, Instagram, en todas estoy así. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos en la otra.